Y por eso también trajimos a conversar con nosotros a un concejal que no es de Chile, no es de una comuna de Chile, este concejal no, es de Madrid, Más Madrid, en España, don Eduardo Rubiño. Muchas gracias por estar acá y por haber venido a La Voz de los que Sobran. Bueno, un placer absoluto estar aquí, la verdad. Eduardo, cuéntanos tu cargo, ¿qué representas tú en la concejalía en Madrid? Bueno, soy portavoz adjunto de Más Madrid, que es una fuerza regional que ahora se ha integrado en Sumar, junto a la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, y bueno, formamos parte de toda esa constelación de fuerzas políticas que surgieron a raíz del movimiento 15M. Gobernamos la ciudad de Madrid junto a la alcaldesa Manuela Carmena hace ya unos años, y ahora somos líderes de la oposición frente al gobierno de la derecha de Madrid, que es un gobierno tristemente que representa a la derecha más radical que tenemos en España. Claro, en Madrid está Ayuso. ¡Ah, mira, que está la Ayuso! Sí. Sí. Tenemos... Perdón, sí. Pero ella no es PP. Ella es el Partido Popular, ¿Sí? Aunque la verdad a veces nosotros decimos que es la mejor candidata de Vox, aunque es del Partido Popular, representa muy bien a la extrema derecha. Nos pasa con la UDI y los republicanos, que están ahí, a veces uno confunde, como confundir el PP con Vox. Sí. Aquí nosotros muchas veces confundimos a la UDI con los republicanos. Hassan, ¿tú querías empezar? Bueno, perdieron el gobierno en Madrid y ha sido una situación bien dura. En algún momento se hablaba de España como un ejemplo de cómo vacunarse frente a la ultraderecha. Íñigo Errejón vino acá y dijo, comparemos, en Francia tiene una ultraderecha con Marine Le Pen, súper institucionalizada, súper presente en la política, porque la izquierda francesa, el Partido Socialista, estos grupos afines, se neoliberalizó. Comparado con Italia, ¿cierto? Con la Liga Norte, la misma cosa. Y España, porque tiene Podemos, porque tiene una izquierda que no es cómplice con lo que en algún momento fue Pablo Iglesias, que hablaba del PPSOE, ¿cierto? De la casta. Y decía, bueno, si tenemos una izquierda que no es cómplice con todas estas reformas que han hecho daño a la mayor parte de la gente, entonces pueden canalizar la rabia que existe. Y en ese momento no existía una ultraderecha en España como sí existía en Francia, en Italia, en los países nórdicos. Y se hablaba entonces de esto de una izquierda no neoliberal como una vacuna contra eso. Así dijo Errejón en el momento. Parece que fracasó. Y fracasó rotundamente. Entonces la pregunta dura es, ¿qué pasó? Porque creo que 2016, que fue el momento máximo en que Podemos, esa izquierda, sacó 20% de los votos. Está ahí, en caída en bajada. ¿Qué pasa? Bueno, tenemos... en general, en la izquierda, como en todas partes, tenemos lecturas distintas de lo que ha sucedido. No hay una unidad de relato. Pero nosotros hicimos nuestro propio camino. Precisamente creímos que el partido que fundamos en 2015 y del que yo también formé parte, que fue Podemos, estaba equivocándose el rumbo y estaba optando por una retórica que hablaba más a los convencidos, que intentaba convencer a los que faltaban, ¿no? Con un discurso transversal que a nosotros nos parecía esencial mantener y que en nuestra opinión en un determinado momento Podemos abandona. Y abandona por una retórica mucho más identitaria, mucho más cerrada sobre sí mismo. Eso ha conllevado que Podemos también no haya sabido tratar la pluralidad interna y haya perdido a muchas personas valiosas que formaron parte del proyecto original. Y montamos una serie de fuerzas políticas, como puede ser el caso de Más Madrid, que se autonomizó y que, sin embargo, ha mantenido unos resultados mucho más altos que el declive que ha tenido, en este caso, Podemos. Nosotros, como digo, ahora mismo somos primera fuerza de la oposición en Madrid, por encima del Partido Socialista, cosa que no había sucedido nunca en el Parlamento de Madrid y tampoco en el Ayuntamiento de Madrid hasta que llegó nuestra fuerza política. Y evidentemente tenemos enfrente a un gobierno muy de derechas en una región que históricamente ha sido casi siempre gobernada por la derecha, en un momento en el que a nivel nacional la ola de la derecha es muy fuerte, porque lo que nos hemos encontrado en España es que efectivamente, como está ocurriendo en muchos países de Europa y en muchos países también de América Latina, hay fuerzas de extrema derecha que están creciendo mucho y hay una ola de derechas, una ola reaccionaria
muy amenazadora en general, de la cual nosotros también pues estamos enfrentándola. Y de hecho hemos tenido las elecciones del 23 de julio, en las cuales en un solo mes, solamente en un mes desde que fueron las elecciones anteriores, porque fueron una repetición electoral, ha habido un adelanto electoral, se ha conseguido, digamos, hacer que la gente reaccionara y que parara este golpe y evitar que hayan llegado al gobierno de España, lo cual no es poca cosa. Es verdad que estamos en un momento difícil porque no es el momento de tanta respaldo ni tan esperanzador, pero por lo menos hemos conseguido que estemos en condiciones de revalidar el gobierno progresista y yo creo que de seguir avanzando en las políticas que emprendimos. La pregunta es, ¿por qué pasa esto? Y no solamente en España. ¿Cuál es tu visión? Tú eres de Sumar, ¿no? Sí. Pero dentro de Sumar, más Madrid, ¿sí? Sí. Ya, pero esto está en Italia, está en Francia con Le Pen, que ya venía hace rato, es la más larga, la más que tiene más tiempo en esto, ¿no? Su padre primero y ella después. Está en Chile, estuvo en Brasil, está en Estados Unidos. ¿Por qué crees tú que sucede esto? Cada uno tiene como sus propios... ¿Por qué sucede? Y uno se lo está explicando, populismo, unos dirán, no sé, descontento con la clase política. ¿Cuál es tu visión? Bueno, no lo sé. Yo creo que ellos han sido inteligentes en desplegar esa internacional del odio, que además sigue tácticas y estrategias muy similares en todos estos países, y aprender de cómo encontrar una ventana para corroer el sistema democrático, aprovechándose de la desinformación a través de las redes sociales, de ciertos malestares también que existen en nuestros estados democráticos imperfectos, y creo que ahí hay un análisis muy profundo que hacer de cuál es el caldo de cultivo que permite que surjan fenómenos como Milei, como Cast, como Vox en España. ¿Por qué de repente es posible, a través de la pura conspiración, incluso teoría de conspiración, pues armar proyectos políticos donde parece que vale todo, se puede decir todo, se puede hacer cualquier cosa, pues se puede incluso reivindicar nuestros pasados de dictadura? Convertirlo en alternativas con posibilidades de llegar incluso a los gobiernos, ¿no? Es un reto que estamos enfrentando, desde luego. Sí, lo que pasa es que yo comparto contigo. Creo que han usado estrategias nuevas que la izquierda u otros conglomerados políticos han demorado mucho más en entender, en comprender. También hay una cierta soberbia ahí, que ellos fueron mucho más rápidos. Son populistas, dicen lo que se les ocurre, sí. Y han usado malestares de la población, y aquellos que no creen en la política porque además han visto que los políticos muchas veces no funcionan o solamente echan agua a su molino. Pero eso también, y esto es una conclusión que yo siempre digo acá, cuando llegan al gobierno lo hacen mal. O sea, Bolsonaro perdió. ¿Por qué? Porque lo hizo pésimo. Lo hizo, no sé Trump. cómo le está yendo a Italia ahora. Entonces, claro, pueden llegar, pero no se van a mantener. Son malos en el sistema democrático porque sus postulados atentan contra los ciudadanos y ciudadanas. Ojalá sea así, porque también se encargan, son muy eficaces desmontando la institucionalidad, y eso sí que puede originar un punto de no retorno, porque en la medida en que desmantelas derechos básicos o atacas a las estructuras mismas de la que funciona el sistema institucional, pueden acabar originando auténticos puntos de no retorno que sean muy preocupantes. Aún así, no sé, nosotros tenemos en España uno de los motivos por los cuales yo creo que han perdido las elecciones ahora y no han sido capaces de alcanzar el gobierno nacional, ha sido porque la primera experiencia que ha habido de los gobiernos locales, en los que ellos sí que han entrado en muchos municipios de España, en muchas comunidades autónomas, ha sido, en primer lugar, subirse el sueldo a sí mismos en todos los lugares en los que han obtenido gobierno. Esa ha sido la primera medida. Y en segundo lugar, empezar una agenda muy agresiva contra las personas LGTBI, contra las mujeres. Han eliminado las concejalías y las consejerías de lucha contra la violencia machista en un país como España, que tiene decenas de feminicidios al año. Han desarrollado una agenda muy agresiva, ideológica, que afortunadamente también ha suscitado una reacción colectiva por parte de un montón de gente que no quiere
que, por mucho que haya un gobierno del Partido Popular, aplique una agenda tan agresiva. Nosotros en España, como tenemos un sistema que fuerza los acuerdos parlamentarios entre fuerzas distintas, tenemos a una derecha del Partido Popular que está incómoda con la agenda que le impone Vox, pero que al final acaba siendo copartícipe de esa agenda y eso le genera contradicciones muy fuertes. Y yo creo que en España, afortunadamente, eso ha llevado a parar de momento esta situación, reaccionando ante este retroceso que se estaba viendo, que estaba ya ocurriendo en los sitios en los que han llegado a gobernar. O sea, aquí también, pues, con lo de Casa, la UDI se ha sumado al carro de los republicanos y eso le incomoda, pero Disculpe, están los pero- votos ahí. Pues. Esto es el problema, hay como casi una contradicción en esto, que ahí están los votos. Lo que ocurre con Vox y la razón por la cual el Partido Popular les hace el juego es porque Vox tiene una estrategia digital, una estrategia comunicativa que tiene mucho más éxito. Sí. Los políticos que parecen más a Vox dentro del Partido Popular tienen más éxito, por eso el candidato relativamente moderado del Partido Popular contra Pedro Sánchez le va mal y están teniendo el debate para reemplazarlo con alguien más duro. Efectivamente, justo. Le va bien a los más duros. Y uno dice, bueno, la derecha más extrema irrumpió con estas nuevas técnicas. Pero en algún momento, la formación a la cual usted fue parte, Podemos irrumpe con la izquierda joven, la izquierda digital, la izquierda que puede enfrentar el PSOE y el Partido Socialista en España, que es una formación vieja sin esa estrategia comunicacional. ¿En qué momento perdió los jóvenes de izquierda esa misma capacidad que en algún momento tenía? Pues es una buena pregunta, pero te diré que, mira, fíjate que yo fui el primer responsable de redes sociales de Podemos. A mí me llamó Pablo Iglesias en el origen de la fundación del partido, precisamente para montar el primer equipo de redes sociales, y tuvimos un éxito espectacular, como dices, y formamos un equipo que funcionó como un tiro. Teníamos muchísimos voluntarios en redes sociales, una estrategia que en aquel momento no usaba ningún otro partido, ninguna otra formación. Tal cual. Y fue una experiencia bestial que además habíamos aprendido del movimiento 15M. O sea, en el movimiento 15M habíamos puesto en práctica una serie de estrategias digitales que después exportamos a la política y fuimos pioneros en ese momento. Yo estoy muy orgulloso del trabajo que hice y que hicimos. Años dorados de Podemos, sin duda. Fue una experiencia muy importante. Creo que, lamentablemente, Podemos dilapidó mucho talento y muchas personas valiosas que habían aportado en el origen y que después acabaron viéndose reconocidas en otras formaciones políticas. Y es verdad que en los últimos años ha sido la derecha la que ha conseguido una estrategia digital más exitosa y que lo hacen mediante pues, tácticas muy agresivas de desinformación que yo creo que no pueden tener una respuesta puramente especular por nuestra parte. Yo creo que nosotros no podemos entrar al mismo juego que usan ellos en las redes sociales. Tenemos que encontrar una estrategia que nos diferencie y que permita llegar a los jóvenes a través de herramientas que ahora se están abriendo paso y que no tienen nada que ver con las que eran cuando surgió Podemos, como puede ser TikTok, como puede ser Instagram, y que hay un reto en cómo conseguimos mantener esa comunicación para que no nos lleven, no nos ganen el terreno. Hay una batalla muy importante, no es la única, pero desde luego la batalla en las redes sociales es uno de los lugares en los que necesitamos encontrar una manera de hacerles frente. Es bien interesante lo que dices, porque en realidad cuando uno ve un tema general de la izquierda, eso de la falta de respeto a pluralidades internas, que creo que fue la frase que ocupó. Ya, eso de las pluralidades internas, las peleas internas, las rencillas que genera tanta falta de unidad, que el electorado que no está enterado en la chimuchina, el juego interno de los partidos, castiga. Porque ven a grupos inmaduros que están puro peleando entre sí. Eso genera un rechazo instintivo. Y esto claramente sí tiene un efecto en la campaña comunicativa. Pero cuando dice, bueno, el problema es que entonces Podemos, porque es más chico, vuelve a un discurso identitario. Para algunas personas, la defensa de, por ejemplo, de disidencias sexuales, la gente LGBTI, es precisamente el discurso identitario. ¿Qué quiere decir? Supongo que quiere decir otra cosa con eso. ¿Cuál es el discurso identitario en comparación con un discurso más convocante como alternativa? Vale, sí, entiendo la categorización. No, en realidad yo me refiero a un discurso muy basado en defender la identidad propia del partido. Es decir, yo diferencio entre intentar desde la comunicación del partido llegar a un público
muy amplio de personas que piensan que pueden venir de trayectorias distintas a las que no se le pide el carnet y no se les pide una adhesión firme a un partido y a un credo o a una identidad como marca electoral, o una retórica que hace precisamente esto. Yo creo que en Podemos uno de los problemas que hubo fue precisamente cómo se sustituyó un discurso que hablaba a la mayoría de la población por un discurso que hablaba a los que ya estaban convencidos. Ya fueron militantes. Claro, a gente que ya iba a nuestros mítines, que vestía nuestros colores, que pensaba exactamente como le decíamos. Nosotros no queremos hacer ese tipo de política. Queremos hablar a la gente que no está convencida. Queremos hablar a ciudadanos que a lo mejor no piensan en todo como nosotros, pero que queremos atraer y convencer de que tenemos el mejor proyecto y el proyecto más favorable para hacer de Madrid una ciudad más próspera, con futuro, que apueste por un proyecto más moderno y más interesante. Creo que es vital mantener siempre esa brújula. Con respecto a los derechos LGTB, yo no lo meto, sé que también se utiliza, ¿no? Como aquí, como políticas de la identidad, ¿no? Yo creo que, al contrario, creo que tienen que ser una bandera de un proyecto progresista, sí, que incluya a todo el mundo, evidentemente sin caer en una retórica particularista que haga que no se atiendan todos los problemas en su justa medida, pero nosotros hemos hecho mucha bandera con los derechos LGTB y hemos defendido muy firmemente los derechos LGTB en España, porque ahora están siendo amenazados y porque son uno de los lugares estratégicos donde la derecha está golpeando y donde quiere que retrocedamos, además en un país como España, que ha... ¿Pero eso le genera resultados de popularidad, la reacción de Vox? En España sí, y además... ha sido vital. Esta fotografía que estáis mostrando en pantalla, que es una lona en la cual Vox en la campaña tiraba con la bandera de España en la muñeca, tiraba una bandera LGTBI a la basura junto con otro montón de cosas que ellos movimiento feminista, la Agenda 2030, sí, claro, que ellos piensan que es Cataluña, ¿no? Que es una conspiración de todos los catalanes a la basura, los ocupas, que ellos dicen que es el mayor problema en España. Mira, de hecho, una cosa que lo leí y le comentaba a Daniel, le llamo yo para servirle a usted. Arriba está el tema de la inseguridad. Sí, para la gente, para el madrileño, no sé, de a pie, ¿es un tema realmente así? ¿O ellos lo ponen ahí como un ellos tema están importante? Intentando, como tantas extremas derecha, vincular inseguridad, migración, ya, que es lo mismo acá, y agitar el miedo de la gente a ir por la calle o a que te ocupen una vivienda, cuando el problema de la ocupación en España no es el que dicen que es. Ellos han dedicado a magnificar el problema como si por irte de vacaciones te fueran inmediatamente a ocupar la casa. Es un problema que hay problemas de ocupación, pero no son en la proporción en la que ellos lo dicen. Y este mensaje es un mensaje muy agresivo que ellos utilizan, pero yo creo que es el mensaje con la movilización que causaron en la gente que vio esto y se sintió atacada, que sintió que estaban atacando a sus amigos, que a lo mejor ellos no son LGTB, pero sí son sus compañeros de trabajo, sus familiares, o cómo se sintieron atacadas todas las mujeres en nuestro país, sí, por este mensaje. Cuando ha habido un movimiento feminista tan importante en España, al final no estamos intentando abordar estas cuestiones como cuestiones particulares de las personas LGTBI o las mujeres en concreto o las personas migrantes. No, queremos insistir en que cuando hablamos de estos derechos estamos hablando de derechos de todo el mundo. Estamos hablando de derechos universales. Los derechos LGTBI no son derechos de una parte, son derechos de toda la ciudadanía para aumentar nuestras libertades democráticas. Y porque cualquiera puede ser LGTB en un momento de su vida, puede darse cuenta de que su sexualidad no es la que pensaba y puede hacer uso de esa libertad, o cualquiera puede tener el día de mañana una hija que sea trans y le gustará que existan leyes para que pueda ser feliz y pueda tener una vida digna. Y frente a eso, ellos se han colocado como una agenda de retroceso. Han cometido un error. Esta lona fue un error que está detrás de que perdieran las elecciones generales. Sí, eso escuché también. Oye, te quiero traer a Chile. Te hemos dado mucho en España y sí, quiero traerte a Chile. Tú viniste ahora por los 50 años del golpe militar, te lo agradecemos. ¿Cómo has visto lo que pasó acá? ¿Cómo te recibieron? ¿Cómo ha sido tu estancia acá? ¿Qué has visto? ¿Qué te ha sorprendido? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué no te ha gustado?
Fuiste al Estadio Nacional también, Sí. tengo entendido. Sí. Cuéntanos un poco de tu... Bueno, está siendo un viaje, la verdad es que muy espectacular para mí. Yo lo estoy disfrutando muchísimo. Me invitó la Municipalidad de Recoleta, hemos estado en esta cumbre que ha sido muy interesante porque hemos estado con gente de toda América Latina, he aprendido de Chile, pero también he podido compartir con compañeros de Argentina, de Brasil, de muchos países y ha sido súper productivo. Pero además, yo me quedo, además estar aquí en una fecha tan trascendental, que para nosotros, además, en España, para la izquierda española, es una referencia de libertad, de democracia, de lo que significó también un país con el que nosotros sentimos que tenemos paralelismos, porque nosotros también vivimos una dictadura de 40 años, un golpe de Estado a un gobierno democrático, unas décadas antes, pero que dio paso a una guerra civil en la que murieron cientos de miles de personas. Tenemos cientos de miles de desaparecidos que nunca han sido encontrados, que siguen en las cunetas en España sin abrir, esperando a tener sepultura o a que sus familiares sepan algo de ellos. Y para mí lo que más me ha impresionado ha sido comprobar cómo aquí tenéis un avance con respecto a la memoria democrática que para nosotros es envidiable. Es envidiable, y yo sé que ahora mismo también aquí hay un 30%, un 25%, lo que sea, de población que sigue negando lo que ocurrió, que sigue con la teoría de los dos demonios, planteando que, bueno, justificándolo más o menos abiertamente lo que sucedió, y evidentemente es terrible. Pero para un español, ver cómo Chile está llena de memoriales, Chile está lleno de lugares de recuerdo, donde como el centro de Londres 38, donde también estuve visitándolo, que tenéis un museo de la memoria democrática, que se recuerda y se dice permanentemente a nivel popular por mucha gente en las calles, en unas fechas como estas: no os vamos a olvidar, no se va a parar hasta que todas las víctimas tengan justicia, verdad y reparación. Es muy impresionante, es muy impresionante. O sea, yo ir al estadio y ver a miles de personas celebrando la memoria colectiva democrática frente al golpe de Estado es una cosa que yo en España no la veo en la misma proporción. No la veo, y a pesar de los esfuerzos muy loables por parte de las fuerzas de izquierda de mantener viva esa memoria, de reivindicar bueno, pues nuestro pasado y lo que vivimos y lo que sufrimos, creo que estamos muy lejos de que sea una cuestión tan popular. Por supuesto, también tenemos cine que ha hecho memoria, que ha recuperado muchas cosas, tenemos a familiares buscando, hemos sacado ahora una ley de memoria democrática que tiene avances, pero creo que yo aquí me he encontrado una vivencia colectiva muy fuerte, y que me parece que tiene que ser un orgullo para vosotros, porque es un tesoro lo que tenéis. Es bueno que lo valores, porque nosotros no lo valoramos mucho. Creemos que es un desde y estamos... Lo que pasa es que el negacionismo como que no... Una estrella, una espina en la espalda, ¿no? Hay diputados negacionistas, hay senadores negacionistas, entonces como que uno... Bueno, nosotros tenemos concejales que han llegado a concejales y lo primero que han hecho ha sido poner un retrato de Franco o una bandera con el aguilucho, ¿no? Que es la bandera franquista una grande en el libre, despacho. ¿eh? Sí. Entonces, quiero decir, también tenemos nuestros propios negacionistas y... El tema de la memoria histórica con la Guerra Civil Española ha sido bien difícil de avanzar en realidad. El tema de los memoriales... Bueno, lo sacaron hace poco a Franco de... Lo sacamos del Valle de los Caídos, sí, ha sido una de las un acciones temazo. que hizo. Fue muy polémico, por supuesto, claro. Estáis abriendo heridas, estáis, bueno... lo mismo que dice acá, ni siquiera tienen originalidad. Serán los mismos argumentos. Queréis abrir las heridas para que sigamos siempre peleados, hay que reconciliarse. Fueron peleas de los abuelos, dijo uno de los líderes de la derecha hace poco. Peleas de los abuelitos, que se pelearon. ¿No? Unos mataron a otros para imponer un golpe y una dictadura sangrienta de 40 años. Hay un documental muy bueno de España en Netflix, donde los familiares de detenidos desaparecidos no podían pedir justicia en España, entonces iban a pedir justicia a Argentina. Sí. Y una jueza en Argentina logró empezar a abrir casos de justicia española. Efectivamente. Sí, de hecho Argentina también es un proceso que miramos con mucha envidia. Sí, bueno, ellos sí que nosotros también lo miramos con envidia. Ay, ya, bueno, es que nosotros llevar a los dictadores a la cárcel y sí, que mueran en la cárcel no es lo mismo.
No, sí, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver en términos de proceso. Pero sí, cuando yo, vamos, viendo Argentina 1983, 85, la película, 86, a nosotros nos caían los lagrimones, la verdad. O sea, nos caían los lagrimones de pensar cómo hubiera sido la historia de nuestro país si nosotros hubiéramos hecho un proceso mínimamente parecido a lo que se vivió en Argentina. Bueno, Sí. el juez Baltasar Con todos sus Garzón defectos. Nosotros estamos agradecidos con él. Estamos ¿verdad? agradecidísimos. Sí, Lo sé. viste acá, ¿no? Puso algo de Le justicia. digamos. coincidí con él, sí. Sí, Acá no, en desde Chile, el luego- sector desde progresista, y lo tuvimos acá en una entrevista también, le considera, o sea, tenemos la consideración por el hecho de que fue el primero que estando afuera procesó o quiso llevar a los tribunales a Pinochet. y acá cuando llega Pinochet se hace el loco y por eso no lo puedo que le dicen, no, es que está Baja el loquito. silla de rueda. Ya, me acuerdo. Entonces, claro, nosotros No. con Baltasar Garzón tenemos una deuda. Bueno, él es una institución, desde luego, en España también, pero yo sé que en América Latina él ha tenido un papel muy importante y realmente sí, es una persona clave. Le devolvieron además su categoría de juez en las Naciones Unidas, ¿no? Sí, después de 11 años. Claro, después del proceso también que sufrió para apartarle y para intentar cobrarse las venganzas de las cuestiones que había hecho también en España. O sea que sí, desde luego me ha gustado también coincidir con él aquí. Sí, bueno, fue parte de los invitados, se supone. ¿Vas a leer comentarios, Hassan Akran de Sousa? Ya. Dice Roxana Olivares, la derecha siempre ha querido que el pueblo sea esclavo para ellos y los pensionados sean miserables, mientras ellos disfrutan de todos los privilegios. Qué pena mi Chile querido, no más AFP. Bueno, en estos 50 años hay mucha gente que está en esa parada que hemos avanzado poco. De hecho, Kiara Yara dice, de hecho en Chile falta educación cívica. Y Manuel Cartagena pregunta, ¿qué opina del rol de Irene Montero en el gobierno? Sí. Yo creo que ha sido una gran ministra, sin duda. O sea, yo las medidas que ha sacado adelante me han parecido muy importantes para España. En concreto, la ley trans creo que ha sido una lucha muy larga que llevaba reclamándose por parte de los colectivos LGTB, que ha habido que empujar desde el Gobierno, por supuesto, y desde el Ministerio de Igualdad, pero también desde los colectivos sociales, desde en general todo el movimiento LGTB, que sabía que era lo que tocaba en este momento en la agenda LGTB. La agenda LGTB de España había conseguido el matrimonio igualitario, había conseguido la despenalización de la homosexualidad, había conseguido el derecho de las parejas homosexuales a optar a la adopción, había conseguido la primera ley trans que mejoró en parte la situación, pero tenía una deuda pendiente con las personas trans, tenía una deuda pendiente con un montón de personas que seguían teniendo que someterse a exámenes médicos y psiquiátricos para ver reconocida su identidad, y eso es lo que se ha venido a solucionar con la ley que se ha conseguido sacar adelante y que ha impulsado el Ministerio de Igualdad y junto con los colectivos, y yo creo que eso es una cosa que desde luego hay que reconocer y creo que mucha gente lo reconoce. Es verdad que después pues nosotros tenemos diferencias, yo tengo diferencias también de trayectoria y de visión política, estratégica y... ¿En qué sentido? Bueno, lo que resumen. decía antes, que nosotros hemos optado por una línea política diferente con respecto a Podemos, que yo creo que en este momento han entrado en una dinámica a veces contraproducente para el espacio que se estaba conformando, que era Sumar, que es un espacio claro. más amplio, No que es estaban muy felices con Sumar. liderado por una persona como Yolanda Díaz, que también es una ministra excelente, ha sido vicepresidenta del gobierno, ha impulsado reformas en favor de los trabajadores muy relevantes en un contexto muy complicado en el que ha habido que enfrentar los efectos de una guerra económica provocada por una crisis económica provocada por la guerra de Ucrania, donde eso ha llevado a una inflación muy alta, una situación social muy difícil, y frente a eso hemos tenido un gobierno en el que ha habido una vicepresidenta de Trabajo como Yolanda Díaz, que ha subido el salario mínimo interprofesional a los trabajadores, que ha sacado una reforma laboral que por primera vez ha ampliado derechos, que ha estado en las decisiones que han permitido paliar esa inflación, como por ejemplo limitando el precio de la electricidad. En fin, creo que eso ha sido clave, y ella era la persona de consenso para liderar una alternativa al Partido Socialista y a la derecha en España, y creo que en la conformación de ese espacio, que era un espacio amplio, ha habido que llegar a acuerdos
con fuerzas muy distintas que se tenían que entender con muchísima generosidad y en el cual probablemente nadie ha estado del todo contento con cómo se ha conformado, pero se ha conseguido hacer una coalición muy amplia que es sumar y que la vicepresidenta ha liderado y va a liderar. Entonces, creo que es lo que tocaba remar con mucha generosidad y yo pienso que no ha habido mucha buena voluntad en el proceso en los últimos meses por parte de Podemos y que eso ha llevado a bueno, pues que al final... ¿Tú ya no eres de Podemos? Yo no soy de Podemos. ¿No? ¿De qué lo quieres? Soy de Más Madrid. Ah, Más Madrid. Sí, por eso. Nosotros Más Madrid existe desde 2019 y bueno, yo fui diputado de Podemos y después... ¿Diputado? Fui diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid, en el la Asamblea Parlamento de Madrid. Regional. Oye, Sí, quizá. una pregunta final, ya no te voy a poder preguntar más. ¿Cómo ves lo que pasa en España, perdona, lo que viene? Porque el rey le dijo al PP si iba a ser gobierno, que a ver si pudiera poner con Vox de acuerdo, pero a ver si podía llevar algunos diputados independentistas y no lo va a lograr, rey. ¿no? ¿Ah? El rey. El rey, papá. Sí, Y claro. bueno, ¿y eso cómo lo ves tú? Porque después ya creo que Sánchez le dijo, hágalo, a ver si le resulta. Pero, ¿y eso cuánto tiempo toma? Y después tendría que llamar a Sánchez y decirle, ya, hágalo usted. Sí, claro. Para que la gente entienda un poco en Chile, ¿no? Que es distinto. El rey Es le lo encarga que- a alguien que haga gobierno. Impensado para nosotros. Bueno, Sí, igual, igual hay reyes acá. ¿Que hay reyes? Ah, sí, los reyes del dinero. Ya. Nos pasa... Además tenemos elecciones. Estas son las no cosas que tengo pasan idea. por tener rey, que es una cosa un poco medieval que nos ocurre en España, que, bueno, en fin, lamentablemente nosotros todavía tenemos monarquía. Él Y- también se lee inglés. Ah, Él bueno. es inglés y por eso él está orgulloso de su reina antigua. No Proba- solo eso, yo creo probablemente- que la lógica de construir gobiernos basado en la distribución de apoyos que tiene el Congreso es mucho más democrático que lo que ocurre acá, donde un presidente gana y no tiene poder para hacer nada porque no tiene mayoría en el Congreso y uno no sabe por qué lo eligieron, cuáles eran los grupos detrás. Entonces, un sistema acá sin rey que nos ha costado mucho en términos Él, de él calidad viene de democrática. Venezuela, es chavista. Ya. Claro. Lo echaron de Venezuela. Ya, volviendo al tema de la construcción de parte de Pedro Sánchez, que tiene mucho que ver con lo que está pasando en Cataluña, parece que tiene secuestrado todo el debate. Sí. Yo creo que va a haber gobierno. Creo que lo va a haber. Evidentemente... ¿Pero qué gobierno? ¿El PP o No, de del Pedro Sánchez? del Partido Socialista y de Sumar. Con ustedes, Con sí. Sumar. Sin necesidad de nuevas No, elecciones. sin necesidad de nuevas elecciones. Que serían en enero o febrero, Yo creo que si se no- va a llegar a un acuerdo. Se va a llegar a un acuerdo con todo el mundo. Ahora se está en pleno diálogo. Evidentemente, ahora mismo el encargo formal lo tiene PP. Feijóo, el Partido Popular, efectivamente porque el rey tenía una decisión, tenía un dilema ahí, Si daba la posibilidad de formar gobierno a quien tenía posibilidades numéricas de llegar a las alianzas necesarias, o le daba el encargo a la persona que había obtenido más representación en el Parlamento. Bueno, ha optado por una medida, por una posición un poco conservadora de decir, bueno, le voy a dar al que tiene más apoyos, que cumpla la formalidad, si quiere ir a la investidura, ¿para qué se la vamos a negar? Que vaya a la investidura. No va a tener los votos porque Feijóo no tiene capacidad de diálogo con nadie más que con la extrema derecha. Él Solamente ha habla con la aceptado. extrema derecha. Feijóo aceptó el Feijóo reto. ha aceptado el encargo y está intentando llamar a la puerta de todo el mundo, pero ¿Qué plazo tiene un tiene? problema que es que no se entiende con nadie que no sea la extrema derecha. El Partido Popular en este momento ha sacrificado todas sus alianzas con el resto de fuerzas políticas, toda la geometría variable que en el pasado tuvo, para solamente pactar con la extrema derecha, y ahí no suma, no puede sumar. Entonces va a fracasar en la investidura y entonces eso va a sin haber duda. el paso a un encargo de Pedro Sánchez, que yo creo que con las alianzas difíciles, con una geometría complicada, con un mapa que obliga a entenderse, va a hacer que se forme gobierno. También, además, pues reconociendo una situación que en España también se tenía que reconocer, que es la plurinacionalidad. Al final, el resultado que han puesto las elecciones encima de la mesa es que hace falta entenderse con todos los territorios de España y que eso va a ser imprescindible para la formación del nuevo gobierno. Entonces, pues va a ser complicado, pero yo creo que va a salir adelante un gobierno muy, muy importante y va a permitir continuar con políticas que le han mejorado la vida a mucha gente. Sí, estoy de acuerdo. Queremos agradecer de sobremanera a Eduardo Rubiño por visitarnos en La Voz de los que Sobran. Gracias, Eduardo. Para nosotros es como súper esperanzador tener personas como tú que
nos muestran un poco más, primero la visión de afuera de Chile, digamos, y nos muestra también un poco lo que está pasando en el mundo, que se parece en alguna medida también a los problemas que tenemos nosotros acá. Así que te agradecemos mucho tu presencia acá. Te pido disculpas por los ataques del inglés, pero es inglés, no quiere devolverles la esquina de abajo, ¿cierto? No nos quieren devolver el Moai, no van a querer devolverle a usted, se sabe. ¿Para qué? ¿Para Devuelvan que lo el pongan Moai. al lado del casino de Enjoy? Claro, sí. Para eso lo queremos, fíjate. Entonces, en verdad, fuera de broma, te agradecemos mucho tu muchas presencia gracias. acá y es muy esclarecedora. A mí me gusta mucho este tipo de entrevistas. Así que, si quieres decir algo... Último No, mensaje por para favor. Chile. No, de verdad que está siendo un viaje imprescindible para mí. O sea, estoy aprendiendo muchísimo. Ayer me reuní con gente de la Constituyente, he podido ¿De cuál entender... constituyente? ¿De cuál constituyente? De la anterior, de la que salió... Ya lo sé, me lo han contado al entrar, que también habías formado parte. Pues tuve una cena muy interesante ayer, en la que me dieron muchos puntos de vista. Estoy intentando entender un proceso que nosotros hemos visto desde fuera, con enormes esperanzas, que también sabemos que han tenido pues, muchas dificultades y que ahora están en una situación complicada, pero del que hemos aprendido muchísimo y en el que también nos hemos reflejado y en el que también hemos compartido nuestras dudas, nuestros temores de lo que nos estaba pasando a nosotros, de lo que podíamos aprender de lo que estaba ocurriendo aquí. Nosotros también quisimos hacer un proceso constituyente que no llegó ni a arrancar. Bueno, está siendo increíble poder conocer más de cerca y escuchar a personas que han estado en lugares muy distintos, pero que me están contando la fotografía del país, un país que siempre había querido visitar yo cuando era pequeñito, y con esto termino. La verdad es que en las primeras veces que empecé a formar mi pensamiento político, cuando era muy chiquitito, mi padre me ponía la batalla de Chile siempre, y yo siempre veía como los discursos de Allende y me sabía del discurso final de Allende de memoria. Yo creo que ahora ya no me lo sé tan bien como me lo sabía cuando tenía 11, 12 Se abrirán años. las grandes... Todo el discurso, una referencia absoluta para nosotros. Muchas gracias por venir. Gracias a nosotros también por gracias. estar. Muchísimas gracias. Lady Garfia, inglés. Y bueno, denos los likes, que si no me lo dicen acá el director, póngale like, comparta, Vean YouTube. todas esas cosas para que tengamos mejor llegada en las redes. ¿Cierto, Hassan? Sí. Y A las 11 de la noche, hoy, a las 11 de la noche hoy día se repite en la Radio Universidad de Chile. 102.5 FM. Las radios que piensan. Y mañana, por supuesto, estarán acá Hassan Akran, Rodrigo Herrera y nuestra reina, nuestra segunda reina, primera reina al lado de ella. Primera. La Alejandra Valle. Así que nos vemos mañana. Muchas gracias por estar Chau. ahí.